Buenas tardes, bienvenidos a los Jueves Culturales de Modusil y de el Sistema de Bibliotecas. En esta oportunidad estamos muy orgullosos de presentar a un historiador reconocido en el medio académico cu- que, eh, que ha escrito un libro verdaderamente muy importante, que ha obtenido mucha repercusión en el mundo de la intelectualidad. Y su nombre, el expositor nuestro, es Eduardo Torres Arancibia. Él es historiador y doctor en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los temas que él trata son violencia política, la corrupción, la dictadura y el autoritarismo desde el 1532 hasta la actualidad, y a la historia de la música peruana. Ha publicado los siguientes libros: Corte de Virreyes, del 2006, Premio Franklin Peace; Buscando un Rey, del 2007, Premio Nacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú; El Acorde Perdido, del 2010, Premio Nacional Pontificia Universidad Católica del Perú; La Voz de Nuestra Historia, del 2012, La Violencia de los Andes, del 2016, Corrupción.p, del 2022, y Somos Libres 2022. Finalmente, es un convencido de que desde el aula y escribiendo libros se puede combatir a los males del Perú y hacer patria. Bienvenido, Eduardo, con mucho respeto. Queremos que nos presentes tu libro Historia del Perú, biografía no autorizada, que en la última feria del libro ha ocupado un puesto muy importante, que es el segundo libro más vendido en historia. Por lo tal, para nosotros ha sido todo un gusto poder tener este libro que tengo en las manos y que es muy valioso y que ustedes lo van a ver y van a poderlo adquirir porque está en todas las librerías, ¿no? Crisol, Ibero, en todas, o sea que no tienen que ir a ninguna en especial. Gracias, Eduardo, por aceptar, y agradecemos tu generosidad de compartir tus conocimientos con estos estudiantes nuestros de la academia, porque esto no solamente es en el mundo intelectual, sino también en las aulas, en la política, en el día a día. Muchas gracias, Eduardo, y bienvenido. Muchas gracias, Enrique, y gracias a todos los presentes. Para mí siempre es una gran alegría venir a la Universidad San Ignacio de Loyola, donde yo he trabajado 6 años, donde tengo gratísimos recuerdos, donde la pasé muy bien. Y cada vez que la universidad, a través de Enrique Espinosa o de otros colegas, cada vez que me convoquen, yo voy a venir y voy a venir con mucho gusto, y más aún si se trata y me das la oportunidad de presentarles algo mío, un libro. Y aquí está. Y en verdad, yo me siento muy contento de presentarles este libro que se llama Perú, una biografía no autorizada. Eh, es una biografía del Perú, está pues en unas 490 y tantas páginas. Es un trabajo que me lo encargaron. Quiero contarles primero la historia del libro, ¿no? Me lo encargaron en marzo, no, en febrero de este año. Y en 4 meses frenéticos escribí toda la biografía del Perú, desde los tiempos, vamos a llamarlos, desde el origen de la civilización andina hasta la actualidad. Entonces fue realmente una situación apasionante, estresante, vibrante, pero lo hice emocionado porque pues ya tengo años escribiendo libros y tengo ya un par de décadas como profesor. Entonces para mí fue como una especie de retome catártico para escribir todo lo que he podido yo conocer del Perú y plasmarlo en estas páginas. Ocurre que el pedido que se me hizo es que querían un libro diferente de historia del Perú.
no querían el típico relato, la editorial, no querían la típica cronología, ya estaban hartos y yo creo que muchos de nuestros estudiantes están hartos de un libro que esté pues subtitulado con periodos presidenciales, ¿no? El gobierno, el primer gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, el primer alanismo, el segundo alanismo, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el oncenio de Leguía, ya esos títulos, esa forma de enfocar la historia, yo creo que ya pasó de moda hace mucho. De la misma manera, también se me dijo que no querían un libro cargado de datos, cargado de notas al pie de página, cargado de casuística y estadísticas y cifras, que es algo que mis colegas actualmente están haciendo cuando quieren entregar libros de historia a la gente. Hemos, parece, regresado a un afán por el dato, por la descripción árida, y se ha perdido mucho el análisis. A mí siempre me interesó escribir de un modo ensayístico, presentar ideas, presentar procesos, y la oportunidad que se me dio realmente me fascinó, me encantó. Ahora, ¿por qué se le ha puesto este nombre de no autorizada? Porque en realidad es un nombre que se le pone a propósito, ¿no? Lo de no autorizado suena pues muy fuerte, ¿no? Lo que pasa es que es un título provocativo, porque el libro también intenta ser provocativo. Empezaré diciendo que no autorizada por ya todo lo que les conté, ¿no? Es decir, un colega historiador mío no estaría de acuerdo con la presentación del libro, ¿no? Es decir, no estaría de acuerdo que se presente de una manera tan libre, sin notas al pie de página, sin citar los documentos, sin estadísticas, sin una especie de balance bibliográfico. Por eso, en primer lugar, sería no autorizado en la actualidad. También es no autorizado por el lenguaje que tiene, porque es un lenguaje que yo he intentado que sea muy simple. Y ocurre que cuando se quiere escribir de manera simple en el Perú, se le puede acusar a uno de banal, de trivial, de superficial. En realidad lo que yo he pensado cuando escribí este libro es que quisiera que me lea pues una persona de tercero, de cuarto, de quinto, de secundaria, también el universitario, o como me dijeron en la editorial, quisiéramos que esto algún día esté en el aeropuerto y que lo compre un turista o que lo compre una persona que va a hacer un largo viaje y que quisiera leer algo que, que lo entretenga en el buen sentido de la palabra, ¿no? No autorizado también porque renuncio a muchos convencionalismos, ¿no? Por ejemplo, renuncio a un lenguaje medio marxista al cual nos hemos acostumbrado de siempre de hablar, por ejemplo, de los dominantes y de los dominados, de los que están arriba, de los que están abajo, de las fuerzas productivas, de la colonia que explota. Ese lenguaje tiene que ser matizado, no podemos pintar también la historia de una manera tan bipartita entre blanco y negro, ¿no? O escoger entre blanco y negro, cuando en la historia del Perú lo que ha predominado es el matiz, los que estaban un día abajo podían estar también a veces arriba y podían, pues, el explotado, otro día podía ser explotador, ¿no? Eh, o si no, habían periodos en que habían permanentes negociaciones entre los distintos grupos sociales que pues a veces no han sido tomados en cuenta. También es no autorizado, creo yo, porque ya muy pocos se atreven a hacer una biografía total del Perú, que vaya desde los primeros seres humanos que poblaron los Andes hasta la actualidad. Parece que ese es un ejercicio que ya parece estar prohibido, que ya nadie hace. Pues acá me sentí libre para hacerlo, ¿no? Y porque también muchos están entendiendo que para entender la historia del Perú basta con solamente estudiar el presente, ¿no? Estudiar al siglo XX, al siglo XXI y lo demás como que se va perdiendo en el pasado o ya no interesa. Para revelarme a eso, pues hice una especie de gran ensayo en donde todas las épocas convergen, ¿no?
Entonces, ese es en realidad por qué este libro pretende ser no autorizado y ojalá que siga siendo no autorizado, porque lo no autorizado pues tiene algo de provocativo y tiene algo de invitar al debate. El libro, en realidad, está lleno de diferentes temas y de diferentes propuestas, pero quisiera acercarlos a algunos capítulos que a mí particularmente me ha emocionado escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera página empieza con una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Perú? Algo que suena tan romántico, algo que suena tan cursi. He retomado esa idea, ¿no? De qué es el Perú. Y comienzo a recordar a las otras personas que en algún momento han querido definir al Perú, ¿no? Para empezar, Jorge Basadre, pues decía que el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. También recuerdo ahí a Manuel González Prada, el escritor anarquista del siglo XIX, que decía pues que el Perú era un cadáver, ¿no? Era un cadáver putrefacto que donde se ponía el dedo saltaba la pus, ¿no? O si no, a Pablo Macera, que en los años 70 dijo que el Perú pues era un prostíbulo, o pues o visiones totalmente románticas que sostenían que este país pues es el crisol de razas o es pues un país mestizo, occidental y andino, multicultural, multilingüe, y que ahí está nuestra fortaleza. Entonces, la visión del Perú siempre ha sido pues o muy optimista o muy pesimista, ¿no? Y yo me atrevo pues en cierta manera también a dar una definición de lo que es el Perú. Para mí el Perú tengo dos definiciones sobre lo que es el Perú. El Perú es una suma de tiempos pasados que se mezclan con tiempos presentes, es decir, en nosotros viven pues los incas y los virreyes, en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestras mentalidades, viven los incas, viven los virreyes, viven los caudillos del siglo XIX, viven los ideales democráticos liberales y todos son contradictorios esos tiempos y todos están mezclados, ¿no? Entonces, un día un peruano se puede comportar como pues un cortesano del siglo XVII y al otro día le puede venir la globalización más avanzada del siglo XXI. Entonces es un país complejo porque está mezclando muchas épocas históricas. Entonces el racismo peruano, por ejemplo, predominante, un problema tremendo que es analizado también en este libro en una especie de larga duración, pues es una prueba de cómo los tiempos están mezclados. Si yo pues a uno de mis compatriotas yo le digo negro, estoy usando una categoría del siglo XVII que la estoy reflotando en el siglo pues XXI. Y esa contradicción de tiempos pues es justamente lo que yo trato de sostener, que el Perú es una mezcla de tiempos. ¿Cómo es posible que la economía peruana pues sea idéntica a la de 1532, a la de 1632, a la de 1732? Es una economía primaria, es porque esas estructuras pasadas se mantienen en la actualidad, ¿no? En nosotros están vivos los caral, los chavín, los nazcas, porque pues tenemos rituales que se reactivan en la actualidad. Acabamos de ver hace poco cómo pues todavía perduran los ritos chamánicos, los ritos ayahuasqueros, las curas con las radiografías con cuy, las pasadas de huevo, que enriquecen nuestro acervo cultural y son increíbles porque tienen 5.000 años de antigüedad, pero chocan con mentalidades pues más modernas, racionales, ¿no? Ya ni qué decir pues de la sociedad estamental, que es una herencia del siglo XVII, estar juzgando a las personas por su origen, por su apellido, por su blancura, o discriminándolas por alejarse de esa blancura o de ese apellido prestigioso, es como estar viviendo pues en el siglo XVIII. Entonces, por eso que les digo que el Perú es una mezcla de tiempos y esa es una de las definiciones que también sostenía. Pero a la final ese libro termina en un capítulo que se llama pues que el Perú es una también conjunción de aventuras y desgracias. Las desgracias las conocemos y de sobra. Las desgracias son pues el racismo,
Las desgracias son pues la corrupción, el autoritarismo, la dictadura. eh, Esas son las desgracias, la violencia, pero conviven también en una especie de universo en donde el peruano es resistente, en donde el peruano se revela contra ello, en un país en donde pues está la cultura occidental enfrentándose, mezclándose con la cultura andina, todos nosotros bebemos de ello, la gastronomía y su riqueza es producto de ello, nuestro lenguaje es producto de ello, nuestra forma de ver el mundo, la cosmovisión es fruto de ello, y realmente eso es una aventura, eso es lo que nos hace únicos frente a los otros países, a los otros pueblos, a las otras civilizaciones. Los Andes no es solamente pues un fenómeno geográfico, los Andes es una cultura y esa cultura pues es milenaria y late con otra cultura milenaria como es la occidental. Esa es la aventura de la peruanidad, ¿no? Eh, entonces, por ahí va por lo menos la puesta en escena de lo que pretende esta biografía no autorizada. Después el libro comienza con capítulos que van, como les dije, desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Entonces comienzo a criticar algunos asuntos medios espinosos, ¿no? Como por ejemplo considerar que el nombre del Perú recién aparece en 1527. Entonces, uno no podría decir, como podría decir alguien de la Facultad de Turismo, como podría decir pues algún promotor del Perú, de que los incas fueron peruanos, o de que los nazcas fueron peruanos, o de que las líneas de Nazca fueron peruanas, porque eso es pues un juego del lenguaje. Nosotros estamos forzando una situación, estamos diciendo los incas son peruanos y nosotros descendemos de ellos, porque el Perú también es eso, es una especie de construcción del lenguaje de lo que nosotros queremos, anhelamos ser sin que necesariamente lo seamos, ¿no? Eso es una realidad. Pero claro, parto desde los tiempos prehispánicos y ahí pues, les explico cuáles son las estructuras que definieron ese mundo andino, en el parentesco, el ritualismo, la reciprocidad, la distribución, pero en realidad quisiera reflotar solo algunos aspectos de cada época, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un capítulo que me emociona mucho, en donde narro el gran poder que tenían las huacas entre el hombre, la mujer y los niños andinos, ¿no? Qué es una huaca? Los peruanos creen que las huacas son pues los templos antiguos o las ruinas de templos antiguos. Y sí, es verdad, es eso, pero las huacas en realidad, la palabra huaca hace referencia a toda entidad sagrada, ¿no? Entonces, una huaca pues podía ser un templo, pero una huaca podía ser un apu, un cerro, una huaca era el Inca, una huaca era un curaca, y la multitud de huacas que siempre me llamaron la atención fueron pues los ídolos, los pequeños dioses que cada tribu, cada etnia tenía, y los habían de todo tipo, habían piedras que eran sagradas, habían árboles que eran sagrados, habían muñecos, estatuas que tenían un gran poder sagrado y que las personas estaban en permanente relación con esos ídolos, que eran ídolos benefactores o podían ser maléficos o podían ser juguetones. Entonces el mundo andino era un mundo muy ritualizado, en permanente contacto con estas huacas, y recojo las narraciones y las revivo, las narraciones que han dejado pues los cronistas españoles sobre el poder que tenían estos dioses, porque a fin de cuentas estas huacas eran dioses. Entonces van a haber capítulos en donde los incas tienen que enfrentarse con estos dioses y estos dioses podían ser pues más fuertes a veces que los incas, ¿no? Entonces recuerdo que un inca tiene una lucha cara a cara con una de estas huacas que parece que era una especie de ser oscuro con ojos rojos y que esta huaca le pega al Inca y el Inca queda atontado, dicen los relatos, todo para sostener lo que siempre caracterizó al Perú, que es
su gran ritualismo, su gran cercanía con las ceremonias religiosas, los ritos, las divinidades a las cuales hay que hacerles sacrificios, a las cuales hay que entregarles dones y contradones, ¿no? Hay otro capítulo que yo resalto en este libro y que tiene que ver con una epidemia, pues. Nosotros hemos salido de una epidemia y me da pues algo de cólera ver que la gente olvida o quiere olvidar o quiere borrar esos 2 años horribles que fueron pues los del 2020 y el 2021, y no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque las epidemias pues han arrasado al país, a nuestro país en reiteradas veces. La del COVID fue mundial y fue tremenda, pero la gente andina también sufrió de estas epidemias y más aún cuando se produjo la conquista española que trajo nuevas enfermedades. Entonces, uno de los capítulos titulado justamente Las epidemias relata cómo los incas vivieron pues la epidemia de la viruela, ¿no? Entonces hay un relato sobrecogedora en el que aparece Huayna Cápac, que ya le están anunciando los dioses que algo va a pasar, ¿no? Entonces se le aparece un ser misterioso, una especie de enano, que le da una caja y que el Inca, y con la advertencia, ¿no? De que no abra la caja, pero el Inca es el Inca, abre la caja y salen millones de mariposas, dando a entender que esas mariposas iban a llevar la enfermedad por doquier, que fue lo que ocurrió con las nuevas enfermedades que trajeron los españoles. Y después el relato es impresionante porque después el Inca, sobrecogido, ve que millones de fantasmas se le aparecen, dando a entender que iban a ser las futuras víctimas del sarampión, de la viruela. Eh, esa es la historia del Perú a veces, es un relato sobrecogedor. En otro pasaje, eh, cuando pues los incas ya están perdidos, parece que se acercan a hablar con una de estas huacas y la huaca les dice, el tiempo de ustedes ya está por acabar. Entonces, agarren todas sus riquezas, coman y beban, porque después ya no lo van a poder hacer, dando a entender que la conquista iba pues a aniquilar ese mundo, ¿no? Y ahí es cuando en otras partes ya comienzo a explicar cómo es la invasión de los conquistadores españoles acá al Perú, cómo fue el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, que yo creo que define al Perú moderno. Dos civilizaciones se encuentran cara a cara, cada una con su lengua, cada una con su religión, cada una con su forma de ver el mundo, y trato de hacer el análisis de entender al Perú de ahora a través de ese encuentro, porque el Perú de ahora puede ser un gran desencuentro. Ciertamente somos un país multicultural, pero lo que nos falta pues es el otro aspecto, la que es la interculturalidad, es decir, poderme relacionar con la cultura del otro, no para obligar al otro a que se comporte como yo, sino a que yo pueda ganar del otro, el otro pueda ganar de mí, y se pueda vivir en un mundo pues mucho más compenetrado, entendiendo la posibilidad de que el otro puede tener algo de razón en sus creencias, ¿no? Estamos en el país donde pues muchas personas todavía creen que los cerros son sagrados, que le hacen sacrificios a la tierra, y mal haríamos en decir, ah, pero mi Dios es superior al tuyo y el mío es el más valedero y lo tuyo es una costumbre primitiva. Entonces, el Perú es un gran desencuentro lingüístico, cultural, y esos desencuentros suelen terminar en violencia, como ocurrió pues en 1532, ¿no? Eh, y así voy analizando a través de pasajes impactantes lo que ha sido pues la historia del Perú. Por ejemplo, rescato mucho lo que fue el virreinato, lo que suele ser olvidado pues en las escuelas, lo que suele ser visto de una manera tan simple que hace pues que el estudiante crea que Pizarro es lo mismo que un virrey, que es lo mismo que un virrey del siglo XVI, XVII, XVIII, y nos olvidamos que el virreinato son 300 años y que tienen unos matices increíblemente diferentes entre época y época.
Y yo creo que el virreinato es fundamental para entenderlo porque ahí nació una forma de hacer la política que todavía es parte de nosotros. Ahí hay una forma de entender la sociedad que todavía la tenemos nosotros. Ahí hay formas culturales que nos persiguen hasta el día de hoy. Lo que pasa es que el análisis de mis colegas historiadores con respecto al virreinato ha sido pues de ver al virreinato como una colonia de conquistadores y de españoles abusivos y de burócratas que tenían pues a todos los peruanos y en esos peruanos a los indios totalmente pues explotados, así como decía esa apócrifa estrofa del himno nacional que comienza con largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Entonces el virreinato lo presento con matices como debe ser todos los periodos de la historia del Perú, ¿no? Entonces, matiz, pues, o sea, por ejemplo, sostener que el virreinato, el gobierno virreinal fue una de las formas más modernas para gobernar al Perú. Miren lo que estoy diciendo, que el virreinato es algo moderno, ¿no? Claro, fue moderno para el siglo XVII, para el siglo XVI, XVII, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el Perú comenzó a ser gobernado por un virrey, ya no por conquistadores con aires de señores feudales, ni con ambiciones desmedidas como las que tenían pues Pizarro, Cortés y todos los conquistadores, los Almagro, ¿no? eh, que tenían pretensiones feudales de apoderarse de todo acá y explotar a los indios. Más bien el rey de España enviaba virreyes que pretendían pues defender los derechos del indígena, de construir una especie de política perfecta. Ahí es donde explico, hay un capítulo titulado así, La política perfecta, en donde la religión, el catolicismo cristiano se mezcla con política. Entonces, si la religión se mezcla con política, el gobierno debe ser justo porque Jesucristo así lo busca. Miren todo lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Que es muy complicado y que así se lograba una especie de armonía en donde pues el rey es el garante de la justicia y está representando a Jesucristo y que todos van a funcionar como una especie de sistema solar perfecto. Eso es muy retórico también y muy moderno para el siglo XVI, XVII, pero eso también tuvo serios problemas, porque a la larga la gente, sobre todo que está abajo, ya no se va a convencer de ese discurso si es que no recibe pues beneficios o es parte de eso, ¿no? Sobre todo en la población indígena, al que se le llamó indio, que ya hay un problema, ¿no? Porque a quién se le llamó indio, ese es otro asunto que no se suele discutir, ¿no? Porque parece que es algo que genera muchas suspicacias, ¿no? ¿Quién es el indio? En el siglo XVI, en el siglo XVII, el indio era el descendiente de los primeros, pues, pobladores del mundo andino, de color marrón o cobrizo, como quieran llamarlo, porque ese es el fenotipo, no estoy hablando de raza, del fenotipo, y que, pues, tenía una religión diferente y al cual había que cristianizarlo, ¿no? Y que por esa condición era un personaje que todavía no había alcanzado una humanidad plena y que por lo tanto debía trabajar para el español para así pagar su evangelización y debía ser civilizado dentro de lo que es la cultura europea. Y la población indígena se sometió a todo ello. Y ciertamente el indígena peruano se volvió increíblemente, y eso no se suele decir, muy monárquico, muy defensor del derecho, vamos a decirlo así, español, eh, creyente y ferviente beneficiario de las culturas occidentales también, porque podían haber indios ricos, con terrenos, con tierras, con títulos, con honores, pero ocurre que en algún punto, estoy hablando ya del siglo XVIII, eh, ellos querían ya no ser indios, querían ser tratados como españoles, querían ser tratados de igual a igual a todos los demás cristianos, y eso no pasó. Entonces ahí hay una decepción y las decepciones en el Perú generan resentimiento y los resentimientos casi siempre terminan en movimientos rebeldes. Y el siglo XVIII fue eso, pues, un movimiento, un siglo de permanentes movimientos que querían terminar no con el gobierno monárquico, que es lo que se suele sostener, ¿no? Por ejemplo, que Tupac Amaru se rebeló contra la monarquía,
o que ya ahí estaba la protoindependencia. No, lo que se quería era cambiar esa injusticia que ya la gente de acá del Perú estaba llamando tiranía, la tiranía de un rey que estaba permitiendo que malos funcionarios españoles vinieran acá a explotar a los peruanos, ¿no? Entonces, esa es la lógica, es una lógica que en historia se llama la economía moral. Respeto al rey, respeto a la monarquía, pero quiero acabar con el mal gobierno, con estos españoles abusivos que vinieron acá a saquearlo todo. Y esa es la lógica que explica el movimiento, todas las rebeliones del siglo XVIII, incluyendo pues el de Tupac Amaru, que no es un movimiento independentista como se suele decir, que no es el inicio de la revolución por la independencia del Perú, sino que es el intento para llamarle la atención al monarca para que acabe con la injusticia. Lo que pasa es que la violencia se desbordó y a la final Tupac Amaru termina siendo pues devorado por esa misma violencia, declarado traidor al rey y terminó pues haciendo que el gobierno monárquico fuera más duro y comenzara a tenerle miedo a los peruanos y eso pues evitó cualquier posible negociación, ¿no? Y ahí ya la situación entre las relaciones Perú y los Andes, pero, la monarquía de Perú comienza pues a desgastarse, ¿no? Y así va la historia del Perú narrada en estas páginas llenas de puntos de mucha discusión, porque yo sé que tal vez muchos se están molestando con lo que estoy diciendo, ¿no? Y ya para finalizar, solamente quiero recordarles qué es lo que viene luego con la independencia, no la veo como, pues, como se suele ver en los colegios o en los textos escolares, es decir, llegó San Martín, llegó Bolívar, hubo discusión, no. Trato de verlo a través de matices y a través, por ejemplo, de sectores que no suelen ser analizados. Por ejemplo, el capítulo de la independencia comienza con el siguiente título, ¿no? La independencia es el tiempo de la revancha de la gente marrón, dando a entender que los que en verdad querían la independencia porque en verdad no la querían tanto los de arriba y, y no la querían, pues, aunque no lo crean, muchos indígenas, las que lo querían era el grupo de mestizos, a esa gente de color marrón que estaban en una especie de limbo y que necesitaban un cambio que trajera igualdad, libertad, para que pudieran ellos, pues, crecer, ¿no? Y el capítulo de la independencia comienza analizando la biografía de José Bernardo Alcedo, que es el autor de nuestro himno nacional, que era un mulato. Y mulato era la mezcla en esa época de negro con blanca, ¿no? O blanca con blanco con negra, ¿no? Y que él estaba totalmente condenado a estar marginado eh, y que cuando ve que la promesa de San Martín y de la independencia que trae democracia, libertad, republicanismo, se pone pues eh, a ser discutida en Lima, él se suma a la causa de la independencia y compone el himno nacional del Perú, el que comienza con Somos libres, seámoslo siempre, porque a ese sector era el que le convenía la independencia, ¿no? Entonces así es como manejo el tema de la independencia, entre otros muchos temas, ¿no? Al siglo XX, que ya ahí se nos acaba el tiempo, pero en otra conferencia hablaremos ya de la segunda parte de este libro, que ya trata pues del siglo XX en todos sus aspectos, porque es un siglo brutal, tremendo. El siglo XX peruano, como en el siglo XX del mundo, ha sido pues el siglo XX el siglo más autoritario, el más violento y el más corrupto de toda la historia, ¿no? Pero también el más moderno. Y aquí el siglo XX, la modernidad del siglo XX, ¿dónde la planteo? En un aspecto que la gente no suele discutir, es el siglo de las ideologías. Al Perú llegan ideas anarquistas, al Perú llegan ideas comunistas, al Perú llegan ideas socialistas, al Perú, el Perú del siglo XX también trata de reflotar a la democracia liberal capitalista, eh, es el siglo del fascismo también, y todas esas ideas están ahí, eclosionan en el Perú y pelean entre ellas, y el Perú aporta también ideas, como puede ser pues las ideas de Mariátegui, insertadas en el socialismo y en el comunismo, y las ideas del APRA. El APRA es fundamental y está cumpliendo 100 años, ¿no?
Y el siglo XX es una pugna entre todas esas ideologías. Y es un capítulo que yo les recomendaría leer porque yo creo que la discusión política está tan debilitada en el Perú y eso explicaría pues por qué estamos, como se dice, como estamos, ¿no? Porque ya nadie se proclama ni comunista, ni socialista, ni fascista, ni... No, se vive en una especie de limbo personalista en donde está pues el vizcarrista, el Pepe Causa, el antaurista, y eso es caudillismo, eso es autoritarismo, ese es personalismo, no hay ideas, no hay ideas. Y el siglo XX por lo menos mostró pues cómo las ideas pelean. Claro, lo que pasa es que cuando las ideas pelean, suele pues devenir eso en procesos muy violentos, ¿no? Y claro, la cúspide de esa violencia es Sendero Luminoso y el MRTA en el siglo XX. Es un siglo XX pues que yo viví desde 1976, ¿no? Y pues estos procesos aparecen en este libro con esa intensidad, con esa virulencia, con ese resentimiento, con esa también magnificencia, ¿no? Porque así como no los voy a aburrir con Sendero, con el MRTA, con todas estas historias que están ahí sangrantes, ¿no? Pero también es un siglo que me deslumbró porque pues era en el cine estaba la Guerra de las Galaxias, estaban llegando los primeros fast foods, me hacían ver que, que la vida podía ser bonita con Madonna, con Michael Jackson, eh, pero eso que parecía pues tan edificante se estrellaba contra una realidad en donde la epidemia de cólera o la epidemia de conjuntivitis pues vino y me atacó o veía que el MRTA le ponía bombas a los cines o le ponía bombas a los KFC, o como una vez me pasó que salía a la ventana de mi casa en Barrios Altos y vi que en el Cerro San Cristóbal se estaba poniendo pues la hoz y el martillo a través de antorchas, ¿no? Dando a entender que Lima estaba siendo tomada. Es una historia la que yo les cuento en este libro, pues llena también de odios, llena de esperanzas y con un párrafo que tal vez ha sido el párrafo más optimista que he escrito entre los 8 libros que he hecho y que ahí por lo menos a pesar de todas estas desgracias, hay algo ahí que no se los voy a decir para que se animen a comprar y leer el libro en ese último párrafo de por qué creo que lo que le va a pasar al Perú en los próximos años ya va a ser algo bueno, esperanzador y que pues nos va a permitir eh, salir de los problemas, enfrentar nuevos retos y vivir plenamente esta aventura que yo he llamado pues Perú. Mm. Muchas gracias, Eduardo. Ahora viene la parte más interesante, que a partir de tus ideas y de tu planteamiento puedan haber películas preguntas de los asistentes. Entonces, por favor, la pueden escribir o hacerlas a viva voz, que creo que no hay restricción. Y si la hubiera, entonces las escriben y acá el doctor las va a responder. Adelante, por favor, o la hacen a viva voz para ir a hacer de esto una conversación entre amigos. Adelante. Mientras que una pregunta, la de Darwin. Adelante, Darwin. Sí, buenas noches primero con ambos. Quisiera preguntar, con todo el libro, como son, creo que eran más de 430 páginas, quisiera saber cuánto tiempo le demoró como rescatar la información para ponerla en el libro, como que cuánto tiempo le tomó, porque siento que sería como varios meses, perdón. Gracias. Gracias, Darwin. Gracias, gracias por la pregunta, porque también me permite aclarar un punto que tal vez algunos de mis posibles críticos puedan hacer, ¿no? Es verdad, es un libro de más de 400 páginas, escrito realmente en 4 meses, y alguien diría que yo estoy repitiendo lo que otros autores han hecho, ¿no? Y que estoy haciendo como una especie de compendio. Quiero aclarar que no, que en realidad en los más de 30 años que tengo de experiencia como historiador y como autor de varios libros, ya tengo cierta experiencia para escribir, en primer lugar. En segundo lugar, y se lo sigo porque también es el método que yo tengo de trabajo, ¿no?
mis investigaciones felizmente han abarcado buena parte de todas las épocas de la historia del Perú, ¿no? Lo cual también a veces me han criticado por ello, ¿no? Que he escrito pues sobre los incas y he escrito sobre los virreyes y he escrito sobre el himno nacional, y entonces le dicen, pero tú no puedes escribir de todo. Bueno, hago mi intento, ¿no? Obviamente todo lo someto a la crítica y espero pues. Y lo otro es que siempre siempre he intentado sustentar mis opiniones en documentos, como debe hacer un historiador, es decir, periódicos de la época, archivos, documentos del siglo XVI, XVII, XVIII. Y en este libro me ha gustado mucho recoger documentos que yo sabía que estaban, o sea, en eso sí tengo, creo yo, un buen olfato, saber dónde ubicar todo eso inmediatamente, traerlo, ponerlo en palabras sencillas e insertarlo en el texto, ¿no? Entonces sí, pues es una especie de instinto que se tiene, años de experiencia, cierto afán mío por querer poner siempre en sencillo lo que es difícil y pues no sé si también algo de memoria para saber, mira, esta opinión la puedo buscar en este periódico, esta información la puedo sustentar aquí, en esta crónica, aquí, allá. Es algo difícil de explicar, ¿no? Eh, pero creo, y lo digo con toda sinceridad, que estoy lejos de lo que puede llamarse un florero, ¿no? Yo creo que aunque el texto, según me han dicho, está escrito con un estilo ágil, espero que sea así, está todo muy bien sustentado en documentos, en fuentes primarias y principalmente en ideas que quiero yo soltar y que suelen darle la contra a ideas que se consideran canónicas y sagradas, ¿no? Escribir para mí libros es un ejercicio liberante, que por eso estudié historia. Yo estudié historia porque pues me daba cólera lo que pasaba en el Perú y quería entender por qué pasaba. Ahora más o menos ya tengo una imagen de por qué pasa lo que pasa y ponerlo por escrito pues me resulta, no te digo fácil, pero me conmueve tanto que pues hace como que el universo se ponga entre paréntesis y las páginas fluyen, ¿no? Claro, esperando la crítica, sometidos a la crítica, que eso es algo que tampoco pasa. Los libros que yo saco salen y ocurre que no son destruidos en el buen sentido de la palabra. Y yo a veces estoy esperando que eso pase. Y no pasa porque, obviamente lo entiendo, la gente no lee historia, no le gusta leer historia, los libros de historia no son bestsellers, y pues nada, digamos que también estoy acostumbrado a ese silencio, aunque siempre está la puerta abierta en mi caso para discutir con cualquiera que quiera tomar una idea de este libro y, y debatirla, rebatirla, enriquecerla, ponerla en el tapete. Gracias, Eduardo. Otra pregunta, por favor. Ahí hay una otra pregunta. Sí, sí. La puedes hacer a viva voz o la escribes como quieras. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, hola Eduardo, ¿cómo estás? Soy Augusto Luján Ripoll. ¿Qué tal? Eh, sí, bueno, he comprado tu libro, todavía no lo he empezado a leer, pero lo que sí me gustó es lo que tú habías comentado acerca de que el peruano o en el Perú convive una suma de tiempos, que en el peruano actual convive la época colonial, la época prehispánica, ¿no? El siglo XX, entonces, y que en ellos se conjugan estas taras como el autoritarismo, la violencia, la corrupción, que, digamos, de cierta manera forman parte de nuestra identidad. Entonces, si forman parte de nuestra identidad de aquí a futuro, ¿cómo es que podemos lidiar con estas taras, ¿no? Que de cierta manera también, cuando las personas se quejan del Congreso, lo único que estamos haciendo es reflejarnos en nosotros mismos, ¿no? Son representantes que vienen, eh,
llevan una forma de política que es desde la época virreinal a la fecha, ¿no? El clientelismo, los mochasueldos, todos estos personajes que se van repitiendo y cada congreso es peor que el otro, ¿no? Sí, gracias. Sí, pues, como tú lo has dicho, son taras y son como, pues, traumas del pasado o procesos, edades del pasado que, lejos de haber sido superadas, se encuentran pues con un panorama mucho más moderno, porque en realidad, no sé si te diste, cuando lo leas, date cuenta, el eje transversal de todo el libro es que el Perú es una permanente lucha entre la tradición y la modernidad. Es decir, entre una tradición que puede venir en verdad desde el tiempo de los incas, pasando por el siglo XVI, XVII, XVIII, que se enfrenta pues a una tradición del siglo XX y XXI. Entonces, en ese choque, el choque entre lo viejo y lo nuevo va a ser siempre autoritarismo, corrupción y violencia. Eso está explicado por teóricos estadounidenses y europeos, ¿no? Y no se suele recordar en el Perú, los politólogos no lo recuerdan. Cuando las ideas viejas chocan con las ideas nuevas, pues los procesos de violencia se acrecientan, como los procesos de corrupción, como los procesos de anomia, que es exactamente lo que estamos viviendo en el Perú. ¿Cómo se supera eso? Bueno, en primer lugar, ahí te hablaré como profesor y como historiador, conociendo los problemas, entendiendo, planteándolos y dándonos cuenta que es un problema. Entonces, por ejemplo, ya debería terminar la época, y ahí también lo digo en el libro, lo vas a notar, en decir, pues, por ejemplo, que pueden haber dictaduras buenas, dígase Velasco, y dictaduras malas, dígase, pues, Fujimori. Cuando acá lo que uno debería decir es que se debe despreciar a ambos tipos de dictaduras y que no se puede permitir ningún tipo de autoritarismo dictatorial, sea de izquierda o sea de derecha, ¿no? Sea dictadura buena, dictadura mala, eso no existe, ¿no? Entonces lo que debe primar es la democracia liberal de tinte capitalista, que es la que se intenta construir, ¿no? Entonces sí, hay ese rollo, ¿ah? Por si acaso en el libro, ¿no? Y se condena a todos los dictadores, porque si hay algo que yo desprecio, es a los dictadores, los desprecio, y en cierta manera lo digo también con toda claridad ahí, y no me importa qué dictador sea Odría, sea pues Leguía, sea Fujimori, o sea, ¿cómo se llama? Velasco, no, para mí están en la misma galería. Eh, y claro, acá el asunto es que si se entiende eso, se va a entender que pues lo que debe primar es una democracia con poderes, con tres poderes, en un equilibrio y en un permanente diálogo y en una permanente negociación, en que existe ciudadanía, en que existe, y eso está pasando, la gente está dándose cuenta de eso. Yo a mis alumnos de 17, 18, 19, 20 años, yo les digo, yo los envidio a ustedes porque ustedes tienen una libertad que yo no tuve cuando era joven y no la tuvieron la gente de 60 ni de 70 ni la mujer de 50 ni de 60 ni de 70 años. No nos estábamos dando cuenta porque obviamente nos gusta ver solamente lo sucio, lo malvado, lo cretino y nos olvidamos que ha habido una evolución. La gente se indigna más, la gente protesta más, la gente ya no le tolera a sus presidentes que se vuelvan pues tiranuelos, el niño en el colegio ya no soporta que le jalen las patillas, y eso es una evolución y está enmarcada dentro del liberalismo y está enmarcada dentro de una protesta y está enmarcada dentro de lo más importante, que es alcanzar dignidad. O sea, el hecho de estar metiendo a todos los presidentes a la cárcel, a mí me parece una evolución. No me parece, pues, una especie de constitución del Estado fallido, como una vez sentenció el presidente Sagasti, ¿no? No, el Perú no es un Estado fallido, es un Estado que está viviendo una democracia que tal vez tenga como nota 10.5, pero es preferible una democracia de 10.5 que pues una dictadura que pueda llenarnos el país de pistas, de escuelas, de hospitales, pero que ha castrado a toda libertad, ¿no? Ya terminó el tiempo de la condescendencia, ¿no? Y como pues dijo algún inglés en algún momento, si termina la condescendencia, ¿qué es lo que queda? Pues la igualdad.
Entonces ahora los peruanos se sienten más iguales los unos con los otros, ya no permite que lo receen, que lo choleen, que lo negreen. Son peruanos que ya pues se indignan con mayor facilidad y eso es una gran evolución. Claro, falta un montón, ¿no? Pero yo creo que se está aprendiendo eso que se llama pues promesa republicana. Muy lentamente, pero por ahí vamos. Eduardo, casi hemos llegado al último. ¿Hay alguna pregunta así del estribo? ¿Alguna pregunta ya para él? Sí, adelante, Luis. Julio, adelante, hazla, por favor. Buenas noches con todos, profesor Eduardo. Quería preguntarle, bueno, de repente ya lo dijo en algún momento, pero quizás llegué un poco tarde a su charla, ¿dónde podía comprar su libro? Julio Latorre, yo te recuerdo a ti, ¿sí o no? Sí, Así es. Julio, puedes conseguirlo en Crisol, puedes conseguirlo en El Virrey, puedes conseguirlo en Ibero, puedes conseguirlo, creo que en todas las librerías está, felizmente. Y ahí te vas a dar cuenta de todo esto que te estoy contando, ¿no? Y claro, espero que también, pues, me des la contra y digas, no, mira, esto no me parece, o digas, sí, mira, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Eso es importante. Si algo está en un libro, no significa que es sagrado, ¿ya? Lo que está en letra de molde justamente se pone a disposición de todos para que sea, pues, destruido, y destruido en el sentido, pues, hermenéutico, ¿no? Que significa desconstruir, es decir, volver a construir, ¿no? Lamentablemente los libros de historia, pues siempre suelen terminar en silencio, ¿no? Entonces eso es a veces un poco decepcionante, pero bueno, pues también lo entiendo, ¿no? Puede pasar. bueno, profe, nada, solo quería agradecerle y nada, Gracias, muchas Julio. felicidades por este nuevo libro. Y a ver si nos Y encontramos un día, que sí me acuerdo. Claro que me acuerdo. perfecto, profe, muchas gracias, un abrazo. Muy bien. Bueno, ha llegado a su fin esta presentación de Historia del Perú, biografía no autorizada por Eduardo Torres. Ya sabemos que está en todas las librerías, la podemos conseguir. Y lo último es darle las gracias por el cariño que tiene a esta universidad, a los estudiantes. Y yo recordarles que existen estos jueves culturales y el próximo jueves cultural a esta misma hora vamos a presentar un homenaje al profesor recientemente fallecido hace un par de meses, Bernardo Regal, con dos expositores, a falta de uno, dos expositores, uno de casa, de la universidad nuestra y otro de la Universidad de Lima, que han trabajado con él y que han sido uno pupilo y el otro no, y que van a tratar de presentarnos como un elogio académico a este autor, ¿no? Y lo interesante fue que, eso sí, lo tengo que decir, que fue que terminó acá en la San Ignacio su trayectoria de profesor, ¿no? Así como Eduardo nos ha contado que recuerda muy bien los 6 años de haber enseñado en la UCIN, Bernardo también, creo que unos 4 o 5 años también enseñó con nosotros filosofía y ética. Muchas gracias. Entonces, les damos las gracias a Melanie que nos ha apoyado componiendo en que todo salga bien, a Modusil y al sistema de bibliotecas y sobre todo a nuestro expositor Eduardo Torres, el doctor Torres, con este libro tan provocador que invito a que lo compren. Yo ya lo compré, o sea, acá está. Y espero que les guste, debatan con él y después puedo yo invitarlo al doctor Torres para, ah, ¿cómo diríamos?, lanzarle, ¿no? O sea, todas nuestras preguntas para que las absuelva y ver pues que nuestra lectura ha sido fructífera. Muchas gracias con todos. Buenas noches, Eduardo. Muchas buenas noches con todos.